Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico de la 14ª semana del tiempo ordinario. Semana muy importante porque se nos están revelando los misterios del reino y justamente es lo que es más misterioso de la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros y que muchas veces no descubrimos y por esa razón vivimos como si es que estuviéramos solos. Si alguna persona se desanima, se angustia, se inquieta, es ansiosa, se impacienta, tiene miedos, todo lo que es propio del ser humano, tenemos que saber que eso es consecuencia de las heridas del pecado y porque no sabemos reconocer a Dios en nosotros y entre nosotros. Sabemos, por supuesto, dirán ustedes, pero ¿cómo, Padre, dice eso si yo sé que el Señor está en la Eucaristía, que está en los sacramentos, que está en la oración, en la Sagrada Escritura? Sí, pero eso muchas veces no lo terminamos de creer, o lo creemos de una manera un tanto, diríamos, llenos de dudas, llenos de desconfianzas, nos parece insuficiente y poco. Y lo que se nos está presentando desde ayer en este pasaje del libro del Génesis que nos relata la historia de Jacob y sus hijos en la persona de José, es justamente cómo el Señor obra, como obró en ese tiempo y como obra también ahora en cada criatura humana y en especial en su iglesia. Y si nosotros vemos en la iglesia tanta confusión, tantas cosas que parece que no se sabe, como en tiempos del reino de Israel entre los judíos, ¿qué es lo más importante que hay que hacer? Parecería que no está tan claro. Y justamente es porque nos falta crecer en la fe y lo que tenemos que darnos cuenta es que la vida presente es para crecer en la fe y repito una vez más,
Eso significa simultáneamente crecer en la esperanza y crecer en la caridad, porque las tres virtudes tienen que crecer juntas. Y si yo creo que la fe es intelectual, pero no espero con deseo profundo llegar a la casa del Padre, ver al Señor cara a cara, y tampoco amo como el Señor ama, es que mi fe, mi esperanza y mi caridad son muy pequeñas. Y creo que la mayoría de nosotros, si no todos los seres humanos, descubrimos esa realidad y tenemos que comprender que tenemos que crecer, que esas virtudes que hemos recibido, teologales, don de Dios, en el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo, tienen que crecer. Y en estos días se nos está hablando de esa realidad. Y entonces uno comprenderá que no es que hay que hacer tantas cosas, es más sencillo. Eso como preámbulo general. Lo vemos ahora tanto en el Evangelio como en la primera lectura. Veamos un poco el caso de José y de esa familia. José recibió dones de Dios. Su padre a lo más le regaló una túnica de mangas largas. Eso era obra humana. Eso motivó la envidia de sus hermanos y además el padre en realidad, Jacob, era un poco engreidor y prefería más a los hijos de Raquel que a los hijos de otras mujeres. Y eso los hermanos lo notaban. Pero además José, que había recibido esos dones, hacía alarde de esos dones. Los dones espirituales que le daban una, diríamos, capacidad de ver cosas que no veían los demás. Y entonces les decía, al revelarle estas cosas a sus hermanos, al punto de irritarnos. Conocen ustedes el pasaje de esta de las espigas, y unas espigas que hacían reverencias a las otras. Si no lo conocen, revísenlo en el libro del Génesis. Pero ahora ya estamos en la parte final. Ya José es un personaje importante, es el segundo del imperio, después del faraón, y hay un hambre terrible en el mundo entero. Y José poco a poco ha ido, diríamos, haciendo que sus hermanos hagan un camino para que lleguen a descubrir en lo profundo de su corazón que haber intentado matar y haber vendido a su hermano era algo terrible. Y entonces ellos experimentan el dolor en su corazón. Ya están compadecidos de su padre, ahora le hablan del otro hermano, que es Benjamín, que ha pedido a José que se lo lleven, y José se revela a sus hermanos. Eso es la revelación, figura de Jesucristo. Ayer en el Evangelio empezaba este discurso misionero, capítulo 10, con la llamada a los 12, pero estaba precedida de versículos que vimos el día martes. Y es que el Señor dice está compadecido, porque están como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor, diríamos brevemente, la matan, no tiene que comer, están de hambre. El Señor ve en el mundo, en la humanidad, hambre de Dios. Nosotros generalmente no vemos hambre de Dios. Y el Señor dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe trabajadores a la mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Quisiera detenerme en esas expresiones que hemos visto, versículos finales del capítulo 9, el día martes, porque tiene relación con todo esto que estamos viendo.
Entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es esa mies abundante que necesita trabajadores? ¿Se dan cuenta ustedes? Esa mies abundante, esa cosecha abundante, ese fruto abundante, es el reino que está cerca, es Jesucristo. Él es el fruto abundante, es la mies abundante. Pero ¿qué ocurre? Está el Señor, ya para nosotros ha vencido, ha resucitado, nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado todo lo que necesitamos para vivir en la libertad de los hijos de Dios y no nos damos cuenta. No hacemos el trabajo y entonces estamos, entre comillas, muertos de hambre porque solo vemos lo temporal y lo pasajero. No hay quien haga el trabajo del dueño de la viña, del Señor de la mies, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es falta fe, falta esperanza, falta caridad. Y en consecuencia, por eso este templo no está repleto. Y todos los templos no están repletos, la gente debería estar afuera golpándose. ¿Por qué? No están, porque no tienen tiempo, están haciendo otro trabajo. Y creen que ese otro trabajo compite con el trabajo de la fe. Y entonces están haciendo el trabajo del mundo como los hermanos de José. Y surge la división. Y entonces el Señor quiere enviarnos a nosotros. Y lo que surge de este pasaje de hoy es que envía a sus apóstoles prácticamente sin nada. ¿Por qué los envía así, tan despojados? Porque ellos tienen que anunciar algo que no es material, que no es pasajero, que no es temporal. Ellos tienen que dar testimonio de fe, de esperanza y de caridad, anunciando el reino. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, porque nosotros también somos enviados. Y entonces descubrimos que trabajar en la mies es unirnos al Señor, para que el Espíritu Santo, para Jesucristo, nos transforme y ese pan nos llene, nos dé vida nueva, nos transforme, la Eucaristía, el alimento de su palabra y el alimento sustancial. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con cositas, venimos a la misa y todavía no entendemos. Y entonces, ¿qué es curar las enfermedades? Los sacramentos. La confesión sacramental, la unción de los enfermos, la expulsión de los demonios. Ahora a la gente le gusta hablar del demonio por aquí, el demonio por allá, los exorcistas se han puesto de moda. Y la gente no se da cuenta que todos nosotros, si estamos en Cristo, el demonio sale espantado. Pero nos falta fe. Estamos cayendo en supersticiones, en ideas de cosas, entre comillas, inmediatas, más que en el Señor. ¿Y cómo decimos eso? Porque estos son los sacramentos de su iglesia. Y los mismos ministros de su iglesia, los esposos y los ministros ordenados, no lo entendemos. Y entonces la gente está como oveja sin pastor. Y entonces decimos, a ver, ¿qué otra cosa más? A ver, ¿cómo no te doy esta cosita, esta estampita, este signo? Y el Señor está ahí esperando. Es abundante. Bastaría una sola Eucaristía para ser santos. Bastaría solo el bautismo para ser santos. Un niño pequeño que fallece bautizado está en el cielo, porque es abundante lo que el Señor nos da. Pero uno dice, a ver, no, me falta este hábito, me falta este detente, me falta este sacramental. No es que son cosas que no son buenas, también vienen de Dios, pero estamos, entre comillas, buscando la añadidura temporal, las cosas, diríamos, que son preparatorias y no lo principal. Mi padre tenía una expresión, decía, engaña muchachos. ¿A qué llamaba mi padre engaña muchachos? Era cuando antes del almuerzo, antes de la cena, pasaban los piqueos, los entremeses como para prepararte. Y claro, cuando uno era muchacho se llenaba con eso, en el momento de la cena, en el momento del
del almuerzo, ya no tenías hambre. Entonces nosotros nos agotamos en cosas, haciendo un trabajo disperso, y cuando llegamos a lo fundamental, al encuentro de Dios, ya no entendemos nada. Eso ocurre, sabemos, por antonomasia en la misa. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos y muchas personas venimos a la misa una y otra vez? A veces ya que acabe rápido. Parecería que hay poco. Quiero una misa con efectos especiales, quiero una misa con coros polifónicos, pero que las canciones sean para que, entre comillas, la gente baile, etc. El Señor viene manso y humilde. ¿Por qué no lo podemos reconocer? No es por incapacidad intelectual, no es porque nos faltan más estudios, no es porque nos falta dinero. Todo eso puede incluso sobrar y estorbar. Lo que nos falta es fe, esperanza y caridad. Hoy viene el Señor una vez más y quiere habitar en nosotros. Quiere que nosotros, a partir de la Eucaristía que recibamos, seamos su custodia, seamos su sagrario, seamos su capilla de adoración. Y quiere que salgamos de aquí y no nos separemos de Él, y que mañana vengamos a renovar. Pero ¿qué pasa si salimos y ya mil cosas nos distraen tanto que ya nos olvidamos que hoy día hemos recibido al Señor, que el Señor ha venido en nosotros, que habita en nosotros, que estamos llamados a anunciar el reino? Y entonces, ¿qué hacemos? Culpamos a los demás. Cuando los demás están peor que nosotros, y el Señor quiere que seamos nosotros los que anunciemos el reino con nuestra vida. Pidamos pues que haya una profunda conversión, porque si no se nos ocurrirá, a ver, hablemos entre nosotros, pongámonos de acuerdo, estrategias pastorales, ¿qué hacemos aquí y allá? Cambiemos el coro, cambiemos la arquitectura. Y el problema no está fuera, está dentro. Que el Señor misericordioso nos conceda todo cuanto necesitamos. Que así sea.